un tiempo increíble y maravilloso. Vamos a continuar el día de hoy una serie en la que hemos estado las últimas semanas llamada Permanecer. Si pueden ir a sus Biblias, a Juan capítulo 15, ese es nuestro enfoque y pasaje en la escritura para esta serie y ha sido la mayoría de nuestro tiempo aquí en Juan capítulo 15. Tienen sus Biblias, también estará en la pantalla y comenzaremos simplemente leyendo las palabras de Jesús. Yo soy la vid y mi padre el jardín. Él corta todo en mi vida que no tiene fruto, mientras todas las que tienen frutos para que sean más fructíferas. Tú ya eres reclamado por las palabras que yo te he hablado a ti. Permanezcan en mí, como también permanezco en ti. Ninguna rama puede dar por sí mismo, debe permanecer en el vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son la rama. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no pertenece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecerán en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será conseguido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da alegría mucho a mi Padre. Continuaremos en Juan capítulo 15 para seguir explicando las palabras de Jesús a todos sus discípulos. Hemos estado procesando esto por las últimas semanas y nosotros llegamos a un entendimiento de que Juan capítulo 15 puede ser utilizado como un lente por el cual revisamos y evaluamos nuestra vida mientras seguimos a Jesús. Jesús usa la metáfora de un video mientras camina y prepara a sus discípulos, mientras está en conversaciones con sus discípulos, sabiendo muy bien lo que está enfrente, lo que está muy cerca del final en su tierra y al final de su ministerio. Y está preparando una aventura. Y aparte de esa aventura, también lo llevará como el jardín del valle. Está lleno de viñedos, que al final del día y estará en sus mentes mientras está en su aventura con Jesús en Jerusalén. Y usa esta metáfora en la que describe y dice, yo soy el verdadero vid. Jesús se identifica como el verdadero vid. Como hemos dicho antes y como el pastor Jack ha mencionado la última semana, Jesús se identifica como el verdadero vid. Que debe haber un falsos vinos o falsos vid afuera ahí disponibles. Y lo que eso realmente significa es que hay muchas falsas conexiones que las personas pueden llegar a hacer, o relaciones que no son saludables, o dinámicas, o buenas, o drenan, están arraigadas en deseos, como se opone en amor, como el de Jesús, conexiones falsas, cualquier número de expectativas o cosas en las que podemos poner tu esperanza y esperanza, cosas que te prometen vida y paz, o cualquier número de cosas que en la realidad solamente podemos dar y recibir de Dios. Hay faltas promesas de estabilidad, de seguridad, hay muchas. Hay falsos bits que uno no puede ver junto y por medio de las redes sociales, por medio de las noticias, también en nuestro día a día y en nuestra relación podemos comenzar, si somos honestos, dar un paso y ver esas cosas que se adjuntan, mientras se adjuntan a nosotros, que están drenando la vida de nosotros. Estos son falsos bits. Y Jesús, Él conoce qué tan vulnerable somos a estos falsos bits, conoce qué tan vulnerables somos, sabe qué tan vulnerables somos para las cosas que se vayan cambiando. Por eso nos recuerda que Dios es el jardín. Por eso nos recuerda que su rol y su rol, soy mi verdadero vid, soy mi padre el jardín. Y Jesús comienza a describir el trabajo de Dios en nuestra vida y usa como remueve y va desarrollando y recolecta, lanza, y estas cosas se queman y comenzamos a ver el rol de Dios mientras cultiva el jardín de nuestra alma y cultivando el jardín que se conoce como la iglesia, o nos cultiva para que nosotros seamos fructíferos, pero tiene trabajo por hacer, tiene que poner sus manos sucias y nos apunta a esa realidad, no solamente nos llama
seguidores de Dios, que Jesús nos da el rol nuestro. Es el verdadero vid, el Padre es el jardín y nos hace las ramas. Somos las ramas y muchas veces no se nos olvida eso, pero somos las ramas. Y las palabras que usa Jesús para describir nuestro rol y la forma como debemos actuar, solamente vemos un verbo, que es la palabra mino, y nosotros simplemente le damos un punto de vista y definitivamente cambia en este capítulo. Y deberíamos de prestar atención a cualquier cosa que se repita numerosamente una y otra vez, algo que nosotros debemos de prestar mucha atención. Es una palabra en griego que puede traducirse en un sinnúmero de cosas dependiendo del contexto, pero la primera cosa que queremos describir y la mejor definición que encapsula su sentido son las palabras en general que permanecen, que significa permanecer, y es como tenemos el nombre de la serie. Ustedes lo descifran en la fórmula, pero es la palabra menos. Pero luego, cuando uno está hablando en una ubicación, menos significa permanecer o hacer tu hogar en esta casa. Que ese lugar sea un lugar de residencia, un lugar en el que uno quisiera regresar, un lugar en el que uno tenga su estabilidad, que significa entender y quedarse. Llegamos a un lugar de ubicación, algo que uno está esperando, o esta idea de esperanza, menos simplemente significa levantar y anticipar a poder esperar pacientemente para las cosas que voy a esperar. Esperar en Dios, en sus promesas, en las cosas que van pasando, entendiendo y uno va a poder cumplirlo. Cuando hablamos un estado de ser o incluso de volver, es continuar. Esta idea de quién somos, también en Cristo, mientras trabaja y obra en nosotros, y su deseo para nosotros es continuar y no solamente detenerse e interrumpir el proceso, ni dejarlo a mitad de camino, pero continuar en su aventura de volverse en tu estado, de estar en relación con Dios, de continuar. Cuando hablamos de una tarea, un trabajo, una responsabilidad que tenemos menos, significa endurecer, endurecer y tomar lo que se ha ubicado en tus manos y nuevamente pasar por medio altos y bajos, dificultades, valles, cualquier temporada en la que te encuentres. Esto se ha dado tu cuidado y la tarea que se ha asignado y uno va a fortalecer. Y luego cuando hablamos de relación, cuando hablamos de estar en una relación con alguien, menos significa existir permanentemente en relación y poder ser inseparablemente conectado. Existir permanente en relación y poder ser inseparablemente conectado. Conectado. Todos deseamos conexión, nadie en la tierra. No creo que nadie busque una conexión. Algunos quieren más conexión que otros, pero todos queremos estar conectados y la razón por la cual todos deseamos la conexión, porque cada uno de nosotros fuimos diseñados para conectar y estar conectados con Dios y con los unos y los otros, diseñados a estar conectados. Pero la conexión es complicada. La conexión se vuelve compleja y también es difícil. Lo que nosotros hemos deseado, estar conectado profundamente, investigaciones muestran que muchos de nosotros experimentamos totalmente lo contrario. Cuando decíamos de conexiones, queremos estar conectados entre nosotros. Decíamos conexiones y mucho experimentamos en cierto punto, en cierto proyecto, debilidad y no conexión. La Asociación Americana Psiquiátrica representa que el 30% de los adultos se sienten solos, por lo menos semanalmente, y el 10% experimenta todos los días. Y los adultos se sienten solos semana, y el 10% experimenta a diario. Y en 2024, la encuesta dijo que 1 en 5 adultos en los Estados Unidos nos dice que se sienten solos la mayoría de las veces y estar en conversación con estas personas y hablar de qué tan conectado te sientes. Y muchos dicen se sienten solos muchas veces del día ayer. Dicen 1 en 5 adultos.
Y de acuerdo al reporte de la Nación Mundial que recientemente fue publicado, alrededor de 800.000 personas murieron por el afecto directo e indirecto de la soledad. Eso es más que 100 personas por hora. Nuevamente decíamos estar conectados, todos decíamos conexiones, pero las conexiones son complicadas, las combinaciones son difíciles, muchas veces buscamos por algo y perteneciendo a algo y nunca experimentarlo. Todo lo contrario, muchos a cierto grado u otro lo experimentamos la soltería. Y estos estudios nos les da para hacer una imagen acerca de nosotros mismos. De hecho, es totalmente lo opuesto, porque la epidemia que estamos enfrentando hoy no es inevitable, no es una consecuencia inevitable, simplemente es la forma en cómo el mundo es. La epidemia que experimentamos en la soledad no es algo que tiene solución. Esto es acerca del resultado de sistemas y prioridades que intercambian conexiones, que sean súper eficientes y hemos cambiado conversaciones genuinas en conversaciones que superficial y no pasamos nosotros tiempo en nosotros intentando conocernos y escuchar y entendernos para estar en una relación con luchar las tensiones que rápidamente van cambiando. De forma genuina hay conexiones y sí, eso es diferente, pero hay conexiones y esencial en nuestra vida y también nuestra aventura con Jesús, nuestra aventura en cómo nosotros nos volvemos cada vez más conectados. Cuando hablamos de estar conectados, cuando hablamos de un sentido de pertenencia, cuando hablamos de conectividad y bienestar emocional y físico, hay algo que podemos practicar, hay algo que es esencial, hay cosas que no podemos hacer, pero en este momento realmente nada importa. Importa más que la proximidad y las actividades, importa más que las similitudes, que los mismos pensamientos, ideas y opiniones, importa más que interés común y hobbies. Y lo más importante es esto que nosotros hacemos extremadamente bien, llamado comunicación. Comunicación. Comunicación es lo que ocupamos, pero la mayoría de nosotros sabemos y entendemos que por dentro la comunicación es una lucha. La comunicación es difícil y es compleja. La comunicación es compleja cuando intentamos entender a otra persona y su perspectiva y realmente entender su punto de vista en lo que piensan y lo que intentan hablar de sus esperanzas y escuchar la comunicación de ellas. Muchas veces es una lucha. Y en este día, en este mundo moderno, la comunicación con las personas se vuelve compleja y cada vez más difícil. Como que si uno tendría una carta y ahora hay un correo y luego se volvió en un mensaje de texto y luego una serie de acrónimos y luego de acrónimos a GIF y después a Reels y después de regreso a acrónimos y de acrónimo a una línea de emojis que no puedo decidir o descifrar qué me quieres decir cuando envías este tipo de cosas. Debo de codificar el mensaje. Tenemos mensajes de texto, correos, mensajes de instante y esto es lo que tenemos. Cada vez tenemos menos tiempo y creamos menos espacio para conversaciones cara a cara y conexiones y conversaciones genuinas. Cuando pasamos tiempo viéndonos y escuchándonos las voces, tenemos menos tiempo para conversaciones. Vivimos en un tiempo en el que podemos conectar con más personas, más conveniente que antes. Estaba más conectado con uno que antes. Es importante que aprendamos cómo podemos comunicarnos de manera efectiva, cómo podemos comunicarnos si hay alguna relación que pueda moverse sin comunicación. No hay ni una versión de la realidad en la que tengamos relaciones de vida sin ninguna comunicación. De hecho, los maestros de psicología nos dicen que comunicación efectiva es la herramienta que necesitamos para tener conversaciones fuertes con otros, tener un sentido de pertenencia, que es comunicación efectiva, que esa es la herramienta y eso es lo que sirve el alimento.
Si quieres construir conversaciones y tener un sentido de pertenencia, tienes que aprender a cómo comunicarte de manera efectiva. ¿Sabes lo que amo acerca de esto? Acerca de investigaciones y estos reclamos y declaraciones que se hacen. Amo que las investigaciones, al parecer, están describiendo lo que la escritura nos dice para los milenios y han estado cuerpando nuestra realidad por cientos de años desde el inicio. Dios invita a las personas en conexión con Él e invita honestamente para estar abierto y compartir la misión y hablar y comunicar y valorar conversaciones genuinas y comunicación con Él y los unos con los otros. En un sentido de inicio, ha sido un reto para la humanidad. Contendemos como seguidores es que su deseo es estar conectado a Él y entre nosotros. Y le dice a sus discípulos que la misma forma en como los ha amado Él, y va hasta darles un nuevo mandamiento, donde les dice que el nuevo mandamiento que les doy es que ustedes deberían amarse. Créanme, son mejores que los de las 9 de la mañana. De amarse. Sus deseos para nosotros es experimentar un sentido de pertenencia con Él y con los unos con los otros. Y para poder experimentar eso, tenemos que llevarlo a la invitación, una invitación sencilla a permanecer y poder estar inseparablemente conectado a Él. ¿Cómo hacemos eso? Como de hecho esperamos por Jesús, cómo crecemos con Jesús y cómo nos quedamos y permanecemos y vivimos desde nuestra relación con Jesús, cómo permanecemos inseparablemente conectados a Él. Nuevamente, para una conexión verdadera y pertenencia, ser una experiencia efectiva, comunicación efectiva es esencial. Y no solamente en cualquier relación, es esencial en toda la relación, pero es absolutamente esencial en nuestra relación más esencial, que es nuestra relación con Jesús. Comunicación efectiva comienza ahí y no funciona en otro lado. Y esta comunicación efectiva se cumple por medio de la oración. ¿Y qué es la oración? Simplemente pongo oración en todas las maneras como nos comunicamos y nos comunicamos con Dios. Ahora hay pensamientos, diferentes ideas. Podemos sobrecomplicarla y hacer una distinción y podemos llevarlos y cuando lo hierves, la oración es simplemente la forma en cómo nos comunicamos con Dios. Comunicación. Y escúchame cuando te digo esto, que no hay versión de la realidad en la que tengamos una relación fuerte con Dios en la ausencia de la oración y no sucede. No podemos estar conectados con Dios sin la oración, no podemos crecer en nuestra relación sin oración, no podemos esperar en Dios sin oración, no podemos confiar en Dios sin nuestra oración. La oración es esencial para quien sea que está activamente buscando vivir las formas de Jesús. La oración es primaria y no podemos vivir sin ella. Y sabemos esto, en teoría, sabemos que la oración es importante, sabemos que deberíamos orar, sabemos que la oración es significativa, sabemos en teoría que es importante y es increíblemente genial, pero hay una reunión en tiempo, en teoría y práctica. Ustedes deben experimentar eso, que la oración en práctica son dos cosas diferentes y no resultan siempre estar en la misma página, porque en teoría, oración da vida, es comunicación con los Dios, el Dios del universo. En teoría refresca mi alma y después, en teoría, la oración es inspiradora, trae vida a mí y es algo maravilloso. Y la oración de la teoría está presente y maravillosa. Pero en la práctica, la oración es difícil. Y en la práctica, la oración puede ser frustrante. En la práctica, la oración puede ser incómoda. Vas a tu cuarto y comienzas a hablar al aire. Y se siente, si eres nuevo a este tema de Jesús y nunca has orado antes, que digo, ¿cómo lo abordo? Escribo una carta. ¿Cómo todo esto es tan extraño? Si oro en Santiago, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Es incómodo. También incluso puede sentirse abrumante, que lo llevamos en nuestro día y decimos nuestra oración
nos aseguramos de que lo recibimos y decimos y seguimos con nuestro día, caminamos como oramos. Pero realmente, o lo digo porque los amo, somos honestos, pero quiero mantenerlo real. La oración muchas veces incluso pueden llegar a ser aburridas. La oración puede llegar a ser aburrida. Y no me queden viendo así, personas santas. La oración puede llegar a ser aburrida. Entonces, ¿qué hago hoy? ¿De qué hablamos hoy? ¿Qué está sucediendo? Recuerdo un tiempo en secundaria, fui a una iglesia, teníamos oraciones en los sábados y la oración que habría en el edificio y eso que querían, no querían ser juzgados los domingos por la mañana, querían estar ahí, vendrían y oraban por una hora los sábados por la noche. Y era maravilloso, iba regularmente, pero recuerdo esta noche en particular en la que voy a una oración y puede inclinarse a orar. Y todo lo que recuerdo es inclinarse, comenzar a orar y que alguien en el hombro me toque y me levante y está vacío y está un personal de facilidad bloqueando y estoy alejándome, digo que estoy en este lado, tocan en el hombro y me levanto y lo primero que saco en mi mente es que Jesús, te amo, Jesús, y pueden continuar estuprando todo ese tiempo. Todo el mundo se fue y mi esposa me dejó y tuve que quedarme. Nadie le importaba. Yo estaba en la presencia de Dios y me aburrí en la oración. Y no digo que esto es todo el tiempo o que es incómodo todo el tiempo cada vez que se siente incómodo, pero frecuentemente se experimenta esto. En teoría, este es el reto y nuevamente no es el dicho que experimentamos la belleza de la paz y decir que no experimentamos la presencia de Dios. No decimos incluso si es aburrido o que se siente incómodo o lo que sea que nosotros estemos experimentando, que digamos, eso fue una experiencia increíble. Esto es lo que sé, que hay belleza en él y todavía Dios te encuentra ahí. Y eso es lo que es increíble. El autor Philip Yancey, en su oración, la oración no te hace diferente. Fue investigando diferentes contextos y hacer las preguntas acerca de la oración y tener un entendimiento de el abordaje y la experiencia. Y comparte su pensamiento y lo compartiré con ustedes, que muchos con los que hablo experimentan la oración menos como placer y son importantes, incluso en Panamá, y se sentían culpables en su fallo, culpándose a sí mismos. Su pueblo con el que hablo entienden el valor significativo, pero cuando la realidad no tenía su experiencia o lo que sentían cómo debería ser, comenzaron a culparse. ¿Y cuántos han estado ahí? Voy en oración y realmente no conecto. No habían. Y no experimenté eso. Simplemente decimos que cuando algo está malo conmigo, si alguien se ofendió, comenzamos a culparnos por nuestra falta de capacidad de poder ser fuerte en la oración. La pregunta que debemos preguntarnos es cómo reducimos esa brecha. ¿Cómo reducimos esa brecha en teoría y también en práctica? Y esto está en el versículo 7 y 8 del capítulo y nos recuerda su palabra. Nos dice que si permanecen en mí, yo permanezco en mí, pidan lo que gusten y será entregado para ustedes. Esta es por la gloria de mi Padre. Y preséntense para ser sus discípulos. El amor en este nuevo disfrutación de que Jesús nos da, nos dice que voy a invitarlos a la oración de una manera que pueda ser diferente a lo que ustedes ya han experimentado previamente. Los voy a invitar cómo ustedes abordan la oración y me encantan que en estas pequeñas palabras en las que Jesús nos invita a un abordaje más contemporáneo dice que te refiere, permanezcan en mí, permanezcan en Él. Esta es una oración que se enfoca en cultivar una relación más fuerte con Dios por medio del silencio. Permanezcan en mí.
estén conectados, manténganme en mente, manténganse siempre conmigo, quédense, quiero estar enfrente de toda su imaginación, piensen en mí. Piensen en mí cuando tienen tantos pensamientos que pueden tener en su mente un montón de cosas con las que compito. Su atención, quiero que se enfoquen en mí y que eso guíe tus pensamientos. Contamos la bondad de Dios, el carácter de Dios, el trabajo de Dios que hace por medio de nosotros en este mundo. Permanezca y nos invita a centrarnos en la oración. Nos dije que su palabra permanezca en nosotros, que su palabra permanezca. Esto significa permitir que las palabras de Jesús sea lo que nosotros escuchamos y enfocamos la mayoría de las veces. Es la palabra sagrada de la Escritura, de poder tener una conexión más cercana con Dios. Una palabra que nos recuerde de la personalidad de Dios, el amor de Dios, algo que Dios ha hecho, enfocarnos en una sección que podamos nosotros leer y mientras nos centramos y toda la meta es poder tener conexiones más profundas con Dios por medio de la Escritura. Tenemos un montón de oraciones, muchas cosas que le damos play una y otra vez y muchas cosas que nos dicen, que hablamos de, que asumimos que dicen de nosotros alguien más y dejamos que esas cosas estén en nuestra mente. Esta es la invitación de invitarnos en el enfoque de la verdad de su palabra y nos invita a la oración de la petición. Pidan lo que quieran, tengan su solicitud, tienen esto en mente, están ansiosos, si quiere que Dios intervenga o actúe, tomen la libertad de traer eso a Él. Este tipo de oración reconoce que si le pido a Dios que lo haga, reconozco que no puedo. Si le pido a Dios que lo haga, reconozco que la única forma en la que esto se mueva es una dirección saludable por medio de Él, solo y únicamente. Aquí reconoce la dependencia de Dios y reconoce que Él es la fuente de todas las cosas buenas. En otras palabras, nos invita a una oración, nos invita y nos recuerda de su palabra y nos invita a confiar en su personaje, en su provisión y voluntad. Ahora imagínense, cada vez que llegamos a su presencia, se nos recuerda también en su palabra y confiamos en su voluntad. Yo voy a argumentar y a imaginar que nuestra experiencia sería diferente, más de lo que imaginamos hoy. No podemos olvidar esto, no podemos olvidar a no abordarlo de esta manera, porque la oración es el punto central de la vida con Dios. Es todo y absolutamente completo en nuestro tiempo de oración, nuestra voluntad de estar con Dios en oración, y es necesario, esencial y absolutamente es lleno de vida y transformativo cuando lo abordamos como Jesús modela y le enseña. Y eso comienza con definir un propósito. Comenzamos a ver la imitación de Jesús, ver la oración de diferentes maneras, tener diferentes experiencias con la oración. Mientras comenzamos esa aventura, debemos de darle un propósito a la oración. Si yo me preguntara si cada uno de nosotros en el edificio, de forma individual o de forma colectiva, la pregunta sencilla, ¿por qué oras? Me imagino que recibiría un sinnúmero de respuestas. ¿Por qué oras? Si piensa en eso por un par de minutos, algunos dirían, bueno, yo oro porque yo debo. Tengo la oración porque tengo que orar. Jesús me dijo que orara, por ende voy a orar. Y eso es lo que tengo que hacer. Es parte de ser un seguidor de Jesús, parte de ser un discípulo, parte de ser un cristiano. Y muchos de nosotros oramos porque lo disfrutamos. Oro porque me gusta orar. Oro porque la oración me llena de vida. Muchos oramos simplemente porque somos cristianos y es algo cristiano. No sé qué más quieres que diga. Yo oro porque soy cristiano. Otros oramos porque nos ayuda a llenar la ansiedad que tenemos en nuestra mente y las cosas que experimentamos. Cuando oro, eso se escucha más suave y me pone más fácil, me da más claridad en mi día. Por ende, oro por eso. Muchos oramos para sentir ese confort en tiempos difíciles y la desafortunada realidad es que solamente oramos en temporadas difíciles. Oye Dios, ocupo ayuda, ¿dónde estás? Ocupo tu ayuda, esto está pasando en mi vida, ayúdame a arreglarlo, cámbialo. Y solamente oramos en tiempos difíciles o temporadas para que no nos sintamos culpables también, para que Dios esté enojado por esto.
en el que estamos perdiendo la atracción o estamos distante de Dios y nos sintamos de que si no oro, entonces me siento culpable. Oro para que no siente esas cosas. Y mientras todo eso pueda ser verdadero, la realidad desafortunada es que muchas veces, si ese es nuestro propósito, se nos olvida un poco el punto. Nosotros no oramos de un sentido de obligación o deber a Dios. No pedimos para estar mejor en oración y volvernos gurús. No oramos para que las preocupaciones que decimos en oración impresionen al resto de personas. No oramos para poder llegar a un cierto nivel de un poder espiritual o estatus. No oramos para no hacer la lista o sentirnos mejor con nosotros mismos en nuestro día. No oramos para asegurarnos de que Dios necesite lo que ocupamos. Nos dice, si Padre Santo, tú sabes que lo tiene antes de preguntar. También nos invita a preguntarle. Pero no oramos para hacer nuestra lista y conocer lo que necesitamos de Él. Si quieres saber por qué deberíamos orar, pues oramos porque podemos estar conectados con Jesús y quedarnos conectados con Jesús. Oramos para permanecer. Oramos para poder estar y ser parte de la oración y fortalecer nuestra relación con el Señor. El propósito fundamental, y si nada más viniera en el que uno estuviera más conectado con Dios, eso es todo. Ese es el punto y el propósito de la oración, es fortalecer nuestra intimidad con Dios. Y ciertamente, si lo deseamos, queremos intimidad con Dios, si quisiéramos que esa fuera nuestra experiencia, tenemos que entender que la oración de propósito y probablemente ajustemos nuestra forma de orar. Recuerden el inicio de Juan, cuando les decía Jesús de que yo soy el vid y ustedes son las ramas. Jesús nos dice, yo soy el vid y yo soy la rama. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué sentí la necesidad de abrirse con esa declaración en particular? Porque eso lo escuchamos regularmente. Él es el vid, nosotros somos la rama, pero qué tan frecuente nos ocupamos de eso, entonces lo abordamos. Muchas veces lo abordamos la oración como que si nosotros somos la vid y Él es una rama. Así es como muchas veces abordamos y llegamos a Dios, como si nuestras palabras y caminos y deseos y voluntad son las cosas más importantes. Y no sé mucho de eso, pastor, dirán algunos, pero cuando uno ora, ¿quién habla de más? Es tu Dios. ¿Qué palabras van a llenar? Y si hay una transcripción de las palabras, ¿de quién se escuchan más las palabras cuando oras? Y este soy yo también. Muchas veces soy yo. Muchas veces son mis palabras, esas que son las más importantes de la oración. ¿Cuántas veces llegamos y solo decimos, solo estoy aquí para orarte? Sabemos que vamos donde Él y queremos que Él nos escuche. Tengo mi tiempo de oración, tengo cosas en las que quiero contarte. Y Él quiere eso, pero este es el tema. Cuando terminamos con nuestra lista y lo que queremos decir, muchas veces continuamos con nuestro día. Y tengo cosas que quisiera compartirles. Creo que lo haremos en otro momento. ¿Cuántas cosas ustedes quieren ver en el mundo? ¿Cuántas cosas le decimos al mundo que queremos que esto suceda o aquello? Pero qué tan frecuente decimos, Dios, ¿cuál es tu voluntad en mi familia? ¿Cuál es tu voluntad en mi trabajo? ¿En mi país? ¿En mi lugar de trabajo? ¿Cuál es tu voluntad con mi dinero? ¿Cuál es tu voluntad? Porque muchos lo ignoramos y sabemos. ¿Sabes qué? Voy a seguir confiando en ti. Pero ¿cuántas veces decimos, cuál es tu voluntad? Abordamos la oración como si nuestras palabras son lo más importante. Escuchamos a Jesús decir, si fueron hechos a mi imagen y mi semejanza, pregunten lo que gusten, será hecho para ustedes. Y nos emocionamos mucho por eso. Y se pregunten lo que quieran, lo que sea, será hecho para mí. Es una gran promesa de Dios. Y nos movemos de ahí. Y por eso nos entusiasmamos, como si Dios nos da un cheque en blanco o una obligación para cumplir nuestra propia voluntad. Y comenzamos a hacer estos intentos de sacar nuestra voluntad en los cielos como en la tierra. En vez de que su voluntad sea en la tierra, decimos no,
Necesito que el cielo se apunte conmigo, con mi agenda, que esté con mis prioridades y mi plataforma y lo que yo quiero ver, que los cielos vengan a la tierra. Decimos, Dios traigo mis cielos a la tierra y quiero estar debajo con el programa. No necesariamente decimos, esas son mis palabras, pero abordamos. Nos frustramos cuando Dios nos da lo que queremos. ¿Por qué no experimentamos eso? No nos da una fórmula secreta para darnos a Dios todo lo que queremos. De hecho, Él ayuda a sus discípulos y a nosotros para entender esa importancia de alineamiento y confianza en la voluntad de Dios. Esta declaración es condicionada con la promesa: si tú permaneces en mí, y lo que sea que me preguntes, es que tú en Cristo, cuando somos inseparados por Jesús y su palabra, es donde nosotros vivimos. Es nuestra relación con Jesús, que escasa y fortalecemos por lo alto y bajo de la vida, por todos los retos, mientras esperamos de forma impaciente a Jesús, cómo nosotros abordamos la vida y la oración y la comunicación con Dios. Y las cosas por las que oramos se van transformando, la forma en cómo oramos y también las cosas que son prioridad para nosotros comienzan a cambiar y se alinean con el corazón y la voluntad de nuestro Padre en los cielos. Y la imagen que tiene para su mente y también la que tiene para nuestro mundo, comenzamos a orar que esas cosas sucedan, comenzamos a que su reino suceda, comenzamos a pensar que se haga su voluntad. Y cuando oramos, adivinen lo que hace, lo hace. Dios no puede actuar. Comenzamos a orar que se alineen con su voluntad y sus formas, y Dios no puede ayudar a que suceda. Pero ahí es nuestro abordaje y responde. El rabino Joshua Heschel nos dice que mientras hablamos de la oración, es una invitación de que Dios interviene en nuestra vida y que su voluntad prevalezca en nuestra vida. Es la apertura de una ventana con Él en nuestra voluntad, en un esfuerzo para serle nuestro Señor. Es la forma como abordamos nuestra invitación a intervenir en nuestra vida, no para hacer lo que queremos, pero intervenir y corregir cuando tiene que corregirse, cambiar lo que debe cambiarse, darle claridad a lo que necesita ser claro, y su voluntad se hará siempre. Y las cosas que hacemos y decimos, la forma como llevamos nuestra vida, su voluntad se hará hecho para abrir nuestra vida y hacerlo Señor de nuestro Señor. La oración no es acerca de recibirle a Dios, es de estar con Dios. Cuando estamos con Dios, adivina qué, Dios. Cuando estamos con Dios, tenemos Dios. Y un Dios que es paciente, que tiene gracia y provee, que sana, que abre puertas que nadie puede abrir y que trae claridad y sabiduría. Un Dios que bendice la abundancia y le da el deseo para nosotros y estar santo. Un Dios que hace un camino cuando no hay camino y las pruebas de la vida. Un Dios que está con nosotros por toda la vida, pero no es como nosotros quisiéramos. Y en su amor infinito y sabiduría es así como Él lo incluye para su gloria y no la nuestra. Esta es otra pregunta con la que tenemos que lidiar. Si tú, Dios, que tú has pedido por esto en oración, ¿quién recibe la gloria? Si eso que tú has pedido, esa relación, ese trabajo que cambia la situación, lo que sea que tú has pedido por gloria, que tú has pedido por oración, ¿quién recibe el crédito? ¿Quién tiene la gloria? ¿De quién las personas van a hablar? ¿De quién tiene la atención en tu vida? Y si eso llega a suceder, si la respuesta de tú o cualquier ser humano que conozcas no lo recibe, por lo menos de Dios no. Pero si la respuesta es si soy yo o cualquier persona como ser humano, si es alguien más que Dios, Dios no te dará eso a ti. Puedes ir y recibirlo tú. Muchos lo han hecho, lo han experimentado y es idea, pero eso no va a funcionar. Lo vemos siempre. Tenemos que recibir las cosas que no terminan bien. Es entender y estar aferrado
Dios no se aferra a eso de nosotros para ser narcisista o malo. Lo hace porque te ama y conoce algo de nosotros que muchas veces nos cuesta ignorar. Todo lo que oramos significa que Dios tiene la gloria, porque este es el tema de tú y yo. No podemos manejar la gloria, no la podemos manejar. No podemos manejar tener la gloria. Para nosotros ni estamos construidos para ella. ¿Saben para qué estamos construidos? Para glorificar, para alabar. No venimos a ser glorificados, sino llevar su gloria, reflejarla a otros y al final del día darle la gloria. Todo el honor, toda la honra es para Él, no es para nosotros. No podemos manejar la gloria. Si no me creen, miren cada una de las celebridades y todos los problemas que tienen en los medios y en el mundo. La humanidad no puede manejar la gloria porque no estamos hechos para eso, ni construidos. En el Viejo Testamento tenían que ponerlo en una caja. No podemos manejar la gloria. No podemos. Jesús lo dice en Lucas. Nos dice, vayan en ti, porque así es como sus ancestros los trataron. En traducción, cuando las personas hablan bien de ti, probablemente están buscando algo de para ellos. Porque, ¿qué espera cuando solamente lo hace para caer bien? ¿Qué pena te levanta cuando tienes sed de alabanza? ¿O qué te levantas si vives para el escenario? ¿O qué te espera si quieres cuando ya estás preocupado y consumido por la opinión de las personas de ti? ¿Qué te espera si estás buscando la gloria y alabanza solo para ti y no terminará mal? Porque tú no fuiste hecho para darle alabanza y fuiste hecho para la gloria. Tú tenías que reflejar la gloria de Dios y darle la alabanza y honor y adoración y gloria. Nunca eres más humano que cuando profundamente estás conectado con Dios y respondes esa oración. Cuando tu vida se glorifica, nos dice que somos más humanos. Y definitivamente, en nuestra cultura termina y nos envía por Jesús y nos responde tanto para hacernos saber que la gloria que tenemos que ver por las personas y no solamente hablar del honor donde el honor se presta o complemento o apreciaciones, sino que simplemente tengo que felicitar y cuando vivimos por esas cosas, eso alimentará tu carne, pero nunca va a nutrir tu alma, ni va a nutrir tu alma. No podemos tener nuestra entidad a buscar nuestra propia gloria y estar conectados con Jesús. No podemos entrar a nuestra alabanza, ni podemos buscar nuestra propia plataforma. Tenemos que elegir una o la otra. No podemos tener nuestra identidad y poder estar profundamente conectados, apartados de Él. Estamos con Él, apartados de Él. No podemos hacer nada. Si queremos buscar la gloria, tenemos que entender que estaremos desconectados y nuestra experiencia sería alejarnos. Por eso es la oración. Porque en la oración examinamos, permitimos que el Espíritu Santo pueda hacer un trabajo y es en la oración en la que tenemos la señal de Dios y le damos la visión que el jardín tiene en mente, como hemos mencionado en la oración, en la que confiamos y aprendemos a escuchar y presentarnos y reconocemos y aprendemos de la voluntad de Dios. Es en la oración que le damos forma a volvernos como Jesús. Es en la oración que Dios, para que tengamos la suficiente fruto y por medio de nosotros, de manera individual, experimentar la paz de Dios y su paciencia, su bondad, gentileza y gracia, su control por medio de nosotros. Es ahí donde la experiencia se glorifica. Y cuando se glorifica, las personas se atraen hacia Él. Esos que están atraídos cuando estamos dando fruto y conocen y prueban y sienten que Él es bueno. Entonces, ¿cómo deberíamos orar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comprometemos en oración para que la oración y en la práctica, cómo nosotros nos unimos con el propósito correcto? ¿Cómo nos comprometemos en la oración para que su vida en transformación esté presente? Y digo que probablemente pongámosle práctica a la oración, ponerle práctica a la oración. No solamente caminemos y comencemos a hablar, que está bien, pero
pueden haber cosas que de hecho podemos practicar y hacer que nos ayude. Y todo lo que tiene por medio de eso y crecer en una iglesia, no solamente aprendí una forma de orar, sino que también predicábamos, hablábamos de oración. Y lo primero que hablaríamos sería la oración ferviente de el caso. Y para los que hablan la mayoría de nuestra vida, era un sirviente. Y no sé a qué se refería, pero sé a lo que es por burbujas. Y el altar, y tendremos esta sesión, y lo llamaríamos el poder de Laura. También era una figurativa. Y solamente incluiríamos, lo incluiríamos por mucho tiempo. Ayúdeme en oración, que por mucho tiempo y mucha energía no tendrán una voz para el próximo domingo, pero es la forma en cómo orarán. Y si oran así, esa fue una buena sesión de oración. Pero luego continúo y no soy transformado ni cambiado, y no hay nada malo con lo que ha hecho, pero es la única forma en cómo abordé a Dios en una oración. Y el 99% de las veces eran mi palabra y mis dudas. Y el 99% de las veces mis emociones. Y nunca escuché a Dios, pero lo que aprecié de estos últimos años y esta historia reciente, seré honesto con ustedes, que diferentes prácticas de la oración, diferentes formas en cómo abordar la oración. Tenemos oraciones contemporáneas, oraciones de lamento, oraciones de los salmos, de la escritura, todo ese tipo de formas en las que podemos orar, que son increíblemente preciosas en la vida. Y para hoy nos enfocaremos en una en específico que se llama Corrige nuestra oración en nuestro último momento. Corrige nuestra oración, una práctica que definitivamente es una práctica la más vieja de las disciplinas espirituales conocidas por el hombre. Simplemente es una práctica espiritual en los tiempos de oración a lo largo del día. Un tomo el día, dedico el tiempo a orar. Y es una forma en que integramos a las personas en la rutina diaria. Es una forma en que nos aseguramos de oración. Es una de las prácticas que Jesús practica, que para muchos judíos y la cultura hubieran dedicado por lo menos 3 veces al día, o 7 no estaban por la tarde, pero tarda tiempo poder orar, no importa lo que hacen, para poder pasar tiempo con Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Y muchos hemos crecido con esta plantilla hasta cierto grado. Oramos y damos gracias. Y esto es lo que queremos decir. Gracias por poner, y definitivamente no es necesario. Pero agradecemos a Dios por darnos hoy. Agradecemos por el día que ha dado. Agradecemos por todo lo que hace. Y pedimos por la tarde, por nuestro almuerzo. Y muchas veces se pide, bendice la comida. O mucho esperamos un milagro. Y para unir nuestra parte y nuestra oración. Y tendremos nuestro tiempo de oración que puede ser extraño. Este es mi tiempo de oración y es verdadero. Y oro por esto todo el tiempo. Señor, perdón por todos los pecados que hice y por lo que hice a propósito y los que probablemente hice accidentalmente. No quiero morir y que vaya al infierno. Amén. Esa fue mi oración. O otra, si no saben, me dejarán dormir. Mi oración. Pero la oración es una forma en la que integramos nuestra rutina diaria, marcando el pasaje del tiempo con momentos intencionales con Dios, porque pasamos tiempo siempre, todo el tiempo. No hay tiempo que no gastemos tiempo. Entonces, ¿por qué no lo gastamos con Dios? ¿Por qué no lo gastamos con Dios? Yo estaba orando y me distraje y abrí las redes sociales la última vez. Y gracias a Dios vi algo beneficioso, una liturgia para el café de la mañana. Y era una bendición porque estoy en el parqueo, estoy tratando de jugar, bueno, hablando con Dios, perdón, y se me recordó que no hay parte en mi vida en la que estoy separado de Dios. No hay parte en nuestro día que puede estar separado de Dios. Tu café no debe ser alejado. Tu
cosas que probablemente digas que no, Dios no le gusta, de personas que Dios quiere. Tú no debes alejarte de tu tiempo con amigos y haciendo cosas que tú amas o en tus hobbies. Nada de eso debe ser separado en tiempo con Dios. Es una forma en que marcamos nuestro tiempo con tiempo potencial con Dios. Y esto es lo que hacemos. Traemos estos aspectos de la vida y a nuestros días y de otra manera, mundano y ordinario, secular, y lo traemos a la luz y lo traemos a la vida, lo traemos a Dios. Y comenzamos a reconocer que no solamente es un domingo y no solamente es un tiempo de oración, donde cantamos en favor o jugando con instrumentos, no es el tiempo en que leemos un pasaje de la Escritura, es un momento sagrado, pero es todos los momentos de todos los días y en lo frustrante, en lo fenomenal, en lo ungido, todos los momentos de santo, porque es una oportunidad de conectar con Dios rápidamente, darnos unos pasos para integrar nuestra vida y podamos ver que todos los momentos son santos. Y mientras elegimos los tiempos, desciframos en qué momento del día vamos a hacer y en qué momento vamos a orar, nos comprometemos a orar y tomemos esos tres tiempos, tiempos que hagan sentido con si estamos en turno o cómo se ve eso. Tomamos tiempo y hacemos sentido, tiempos que sean significativos y nos dedicamos un tiempo para orar en esos tiempos y luego establecemos un lugar en el que podemos ir libre de distracción, aplicado un corner en su casa, un salón en el parque, en la playa, donde sea que ustedes puedan ir, un lugar de oración y preparar con su nombre en no silencien todas las aplicaciones, pongan todos si tienen que decir a alguien que no voy a estar disponible los últimos 15 minutos, díganlo, no le digan que estoy hablando con Dios, no son importantes, simplemente digan, no voy a estar disponible los próximos 15 minutos en este tiempo durante el día y tomen lo que van a necesitar con ustedes, un devocional, sus Biblias, materiales de estudio, lo que sea que necesiten para estar tiempo con Jesús y luego comienzan su oración con Dios. Jesús nos dice esto en Mateo capítulo 6 y comienza orando de esta manera: nuestro Padre en los cielos, y su nombre sea reconocido como santo, reconociendo quién es Dios, reconociendo con quién tenemos una cita, reconociendo que tú estás comprometido en la comunidad, en conversación con Dios del universo. Comience con Dios, reconozcan quién es, y si tienen oración o quieren oración, orar del corazón y escuchar lo que sea que tienen, comienzan con Dios, se mueven de ahí como un lamento o una celebración, oración o preguntas. Comiencen con Dios y comiencen ahí, sean pacientes y flexibles. Encuentren un ritmo, toma tiempo, toma tiempo hacer un hábito y estar cómodo y tener ese tiempo con el que pasan con Dios, que es el lugar que siente como casa, si no es algo que lo hace frecuentemente. Si te digo esto es incómodo por la primera vez, no te equivoques, te digo que pueda avanzar, porque esto es lo que sé de Dios. Una vez que ponen un punto, no se les olvidará. Por nada del mundo. Se levanta, se emociona, esperando estar ahí, esperando buscar tu voz y estando en su presencia, en cada uno de ellos y los que han hecho. Y no está aquí para decir que Dios quiere tanto que estemos directamente conectados con nosotros. Si es incómodo por primera vez, no solamente avancen algo diferente, sigan presentándose y fortalezcan, permanezcan conectados. Y diría, otro que no está en la pantalla, háganlo con amigos, por sus grupos comunitarios. Pongan un tiempo y digan, como amigos, vamos a hacer una oración en diferentes tiempos. Pero sé, cuando esté en oración, nuestros amigos, nuestras parejas, van a orar nuestro grupo comunitario, oraremos en estos tiempos y nos estaremos conectando y conectados por el punto de esta práctica. Es simplemente levantar nuestro día, nuestras agendas
pero la práctica para que la oración se vuelva un punto focal de nuestra vida diaria es algo por lo cual vivimos y que cada día de lo que somos y abordamos la vida nos, lleva a la conexión con Jesús y permanecemos y lo haremos nuestro hogar, que vamos a fortalecer y vamos a esperar, seremos pacientes, que al final del día estaremos conectados e inseparables. Y es nuestro deseo para nuestra vida, es la experiencia que quiere para nosotros. Y sería bueno permanecer. Oremos. Padre Santo, te agradecemos que tú desees estar conectado con nosotros. Y en nuestra oración, de que todas nuestras formas de comunicación y nuestros retos que presentan, que podamos buscar tu sabiduría en cómo nos movamos para todas esas áreas, que aceptemos tu invitación a comunicarte y comunicar contigo, que Dios podamos avanzar en nuestro tiempo contigo y que tengamos vida contigo, que nos acerquemos al entendimiento de que tú estás emocionado y buscas conectar con nosotros. Te agradecemos, Dios. Pedimos que cualquier vida del enemigo, distracción, nos busque a llegar a una conexión contigo, que pongamos cosas que nos haga mejor, que no estemos en las falsas náuseas y de esas promesas, conexiones que permanecen en el verdadero vida. Le decimos y pedimos que nuestra voluntad se alinee y nuestras formas también, mientras pasamos más tiempo en oración. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo, amén.